En cada crimen hay un eco, una historia silenciada que aún busca ser contada. Bienvenidos a Ecos del Crimen, el podcast donde cada caso resuena con fuerza en el presente. Hoy viajamos a un misterio que aún no ha sido olvidado. Hay lugares en el mundo donde el silencio pesa, donde las paredes parecen susurrar historias olvidadas, y hay personas que se convierten en preguntas sin respuesta. Hoy hablaremos de una de ellas. Una joven como cualquier otra, inteligente, inquieta, soñadora. Viajaba sola, cruzando ciudades con una libreta, una cámara y una mente que se movía tan rápido como sus pasos. Pero un día su camino la llevó a un lugar donde los ecos no se apagan, donde el pasado nunca duerme. El Hotel Cecil, en el corazón de Los Ángeles. Un edificio que es más que un hotel, es una sombra vertical, una herida que nunca cicatrizó. Allí, Elisa Lam desapareció, sin testigos, sin gritos, dejando como única pista un vídeo que el mundo entero ha visto y que nadie logra explicar. Un vídeo donde ella parece hablar con alguien que no está, o con algo. Hoy, en Ecos del Crimen, Elisa Lam y el ascensor del Hotel Cecil. Acompáñame, porque las respuestas a veces no están en los hechos, sino en las emociones que nos despiertan. Antes de ser un misterio, Elisa Lam era una historia. Nació en Vancouver, Canadá, en abril de 1991. Era hija de inmigrantes hongkoneses. Una mezcla de culturas, de raíces profundas y alas abiertas. Como muchas jóvenes de su generación, Elisa era introspectiva, curiosa, sensible. Le gustaban los libros, las palabras. Tenía un blog en Tumblr donde compartía sus pensamientos más íntimos. Allí hablaba de amor, de literatura, de ansiedad, de sentirse perdida y encontrarse, todo en la misma frase. Sus publicaciones, firmadas como Etherfields, eran poéticas, vulnerables, humanas. A veces escribía sobre la soledad, sobre lo difícil que era encajar en un mundo que parecía no escuchar. Elisa había sido diagnosticada con trastorno bipolar y depresión mayor. Lo llevaba con valentía, aunque no sin dificultad. Era disciplinada con su medicación, pero como tantas personas con salud mental frágil, también tenía días grises, muy grises. A finales de enero de 2013, decidió hacer algo que muchos soñamos: dejar todo por un tiempo y lanzarse a la carretera. Una especie de viaje del alma por la costa oeste de Estados Unidos. San Diego, Santa Cruz, San Francisco y finalmente Los Ángeles. Sus padres estaban preocupados. Ella los llamaba todos los días para tranquilizarlos. Era un pacto no escrito. Os cuento todo y vosotros me dejáis volar. Pero el 31 de enero no llamó. Y nunca más lo haría. Aquel silencio sería solo el principio de un eco, que más de una década después sigue sin apagarse. En pleno centro de Los Ángeles, rodeado de calles caóticas, sirenas lejanas y aceras agrietadas, se alza un edificio con casi 100 años de historia. El Hotel Cecil. Una estructura de 19 plantas, envejecida por el sol, la decadencia y el olvido. Cuando abrió sus puertas en 1927, era símbolo de lujo, un refugio para viajeros con clase, pero bastó el paso de unas décadas y la llegada de la Gran Depresión para que se convirtiera en algo muy distinto. Con el tiempo, se volvió una especie de vertedero humano, donde iban a parar quienes no tenían dónde más ir. El barrio que lo rodea, Skid Row, está plagado de miseria, adicciones, abandono, y el hotel se convirtió en espejo de todo ello. En sus habitaciones hubo suicidios, sobredosis, asesinatos. Algunos de los peores criminales de Estados Unidos se alojaron allí, como Richard Ramírez, el Night Stalker, que durante meses vivió en una de sus plantas mientras mataba y violaba por las noches. También se sospecha que Jack Unterberger, un asesino en serie austriaco, eligió el Cecil a propósito como una especie de fetiche macabro. Las muertes en el edificio son tantas que nadie ha conseguido reunir una lista completa. Las autoridades llegaron a considerarlo un punto negro de la ciudad. En 2011 intentaron lavar su imagen creando dentro una especie de hostel juvenil. El Stay on Main. Cambiaron el cartel, modernizaron la web, atrajeron a turistas jóvenes, pero lo esencial seguía allí. Los mismos ascensores antiguos. Los mismos pasillos largos y mal iluminados, las mismas habitaciones con cerrojos oxidados y ventanas sin cortinas, y los mismos ecos.
Elisa Lam llegó allí el 28 de enero de 2013. Se alojó al principio en una habitación compartida con otras chicas, pero según los informes su comportamiento empezó a preocupar. Decían que hablaba sola, que parecía confundida, paranoica. El personal del hotel decidió trasladarla a una habitación individual, aislada, justo antes de desaparecer. El 1 de febrero de 2013, Elisa Lam no bajó a hacer el checkout. No respondió al teléfono, no abrió la puerta, había desaparecido. La familia, desesperada, voló desde Canadá. La policía registró el hotel, peinaron cada habitación, al menos eso dijeron. Buscaron pistas, testigos, señales de que Elisa hubiera salido, pero no encontraron nada. Entonces decidieron revisar las cámaras de seguridad, y allí, en un ascensor del hotel, apareció ella. El vídeo fue publicado por la policía el 13 de febrero en un intento por obtener pistas del público, pero nadie imaginó lo que estaban a punto de ver. Elisa entra al ascensor, mira los botones, pulsa varios, todos seguidos, sin aparente lógica. Luego se arrincona, se asoma al pasillo como si hubiera de alguien, se esconde en una esquina, sale, vuelve a entrar. Los gestos de su mano se vuelven extraños, casi como si hablara con alguien invisible o con algo. La escena es inquietante, no tanto por lo que se ve, sino por lo que no se ve. ¿A quién mira? ¿De quién se esconde? ¿Qué está pasando? Fuera del encuadre. Pero hay un detalle aún más desconcertante. Las puertas del ascensor nunca se cierran. Pese a que Elisa entra, sale, pulsa botones, el ascensor permanece abierto, como si algo lo retuviera. La grabación dura unos 4 minutos. Cuando terminó de viralizarse, millones de personas en todo el mundo lo habían visto, y aún más habían empezado a especular. Algunos decían que estaba drogada, otros que sufría un brote psicótico, otros aseguraban que era una víctima de un crimen. Hubo quien aseguró que el vídeo estaba manipulado, editado. Aquel vídeo no dio respuestas, solo generó más preguntas. Y mientras, el mundo se obsesionaba con cada fotograma. Elisa seguía sin aparecer. Durante más de 2 semanas, Elisa Lam fue oficialmente una persona desaparecida. La policía no encontraba pistas claras. El hotel no tenía registros de su salida. Nadie la había visto, ni en la calle, ni en la estación de autobuses, ni en los alrededores de Cecil. Pero algo comenzó a incomodar a los huéspedes. El agua. El agua salía con poca presión. Tenía un color oscuro, un sabor extraño. Algunos la describieron como aceitosa, otros simplemente como inaguantable. El 19 de febrero de 2013, un empleado del hotel subió a la azotea para revisar los 4 tanques de agua. El acceso era complicado. Había que pasar por una puerta cerrada con alarma, que según el hotel nunca se activó, y luego subir una escalera metálica hasta la parte superior de los tanques. Al abrir uno de ellos, lo vio. El cuerpo desnudo de Elisa Lam flotando boca arriba. Llevaba semanas allí, y durante todo ese tiempo, el agua que salía por los grifos, las duchas, incluso las fuentes para beber, venía de ese mismo tanque. No había señales visibles de violencia. Su ropa estaba hundida en el fondo del tanque. No se encontraron drogas ni alcohol en su sistema, más allá de la medicación habitual para su trastorno bipolar. La autopsia oficial concluyó que se trató de una muerte accidental por ahogamiento, probablemente resultado de un episodio psicótico. Pero la versión oficial dejó a muchos con más dudas que certezas. ¿Cómo llegó hasta allí? ¿Por qué subió a la azotea? ¿Cómo abrió la pesada tapa del tanque sola? ¿Y por qué nadie la oyó? El lugar donde terminó su viaje fue oscuro, inaccesible, imposible de imaginar, pero real. Elisa Lam, de 21 años, terminó siendo parte del agua que fluía por el hotel. Silenciosa, invisible, como si el edificio la hubiera absorbido, como si el Hotel Cecil se la hubiera tragado. El hallazgo del cuerpo no cerró el caso, lo abrió aún más. La versión oficial hablaba de un episodio psicótico, una subida voluntaria a la azotea y un accidente fatal. Pero ¿de verdad una joven desorientada pudo abrir una pesada tapa metálica, meterse en un tanque sin dejar rastro y sin ayuda? ¿Cómo logró esquivar la alarma de acceso? ¿Por qué no se activó? Las preguntas empezaron a multiplicarse, y las teorías también. Por un lado, muchos expertos y defensores de la versión oficial creen que Elisa sufría un brote psicótico. Tal vez dejó de tomar su medicación o la combinó de forma inadecuada.
El comportamiento en el ascensor, para algunos psiquiatras, es compatible con síntomas de esquizofrenia paranoide o desorganizada. Podría haber sentido que alguien la perseguía, aunque no existiera, y tal vez buscó esconderse, donde nadie pudiera encontrarla, ni siquiera ella misma. Otros creen que Elisa no estaba sola, que alguien la seguía, que alguien sabía cómo evitar cámaras, cómo acceder a zonas restringidas, y que el vídeo del ascensor está editado. De hecho, hay cortes evidentes, falta una parte del metraje, los segundos no cuadran. ¿Qué se eliminó? ¿Quién estaba allí con ella? Y fue eliminado del encuadre. Algunos van más allá. Ven en el Hotel Cecil un epicentro de tragedias, un lugar que atrae la muerte como si fuera un imán. Y en esa lógica, Elisa no fue una víctima más, sino una especie de reflejo de todo lo que ese lugar ha absorbido a lo largo de los años. Muchos hablan de fenómenos paranormales, de presencias, de entidades. Incluso se viralizó la teoría de que imitaba una escena de la película Dark Water, donde una niña muere ahogada en un tanque de agua, y su cuerpo contamina el suministro del edificio. ¿Coincidencia, inspiración inconsciente o algo más? Y, como en todo caso viral, también hubo teorías aún más extremas. Que Elisa fue víctima de un experimento psicológico, que estaba implicada en una conspiración sanitaria, incluso que fue utilizada para encubrir un brote de tuberculosis, ya que el test usado en la época para detectarlo se llamaba curiosamente LAM-ELISA. ¿Demasiadas coincidencias o simples juegos del azar? Ninguna teoría ha sido probada, ninguna ha resuelto del todo lo que ocurrió. Elisa Lam se ha convertido en un símbolo del misterio moderno, un caso donde se mezclan salud mental, internet, morbo, conspiración y tragedia real, porque más allá de las teorías hay una familia que perdió a una hija y una joven que solo quería conocerse a sí misma, viajando por el mundo con una libreta en la mano, y un eco que, como el agua, nunca deja de fluir. Elisa Lam no fue una leyenda urbana, no fue un personaje de ficción ni una protagonista de terror. Fue una joven real, con sueños, miedos, libros favoritos y canciones tristes en sus auriculares. Fue alguien que escribía "You are always haunted by the idea that you are wasting your life". Quizá buscaba respuestas. Quizá quería escapar de una rutina que pesaba más que sus maletas. Quizá simplemente quería ver el mundo, y eligió hacerlo sola. Como tantos otros, pero en algún punto de su viaje, el mundo la olvidó, y durante semanas fue solo un nombre en un cartel de desaparecida, hasta que volvió a ser un nombre en todos los titulares del planeta. El caso de Elisa Lam nos recuerda lo frágil que es la frontera entre la visibilidad y el olvido, entre lo real y lo inexplicable, y sobre todo lo importante que es hablar con empatía, porque detrás de cada historia que se convierte en misterio hubo antes una vida. Gracias por escuchar Ecos del Crimen. Si esta historia te ha hecho pensar, estremecerte o mirar las sombras con otros ojos, no olvides seguir el podcast, compartirlo y dejar tu opinión. Puedes encontrarme también en redes sociales, donde los ecos nunca se apagan.